en este evento. Voy a hablarles sobre unos temas importantes y muy puntuales que son las listas restrictivas o listas vinculantes y la debida diligencia de conocimiento. Entonces vamos a tener aquí conceptos como contrapartes, debida diligencia, lista restrictiva, lista vinculante, checklist, qué es la corrupción, bueno, en fin. Vamos a iniciar diciendo que todas las empresas, organizaciones, sociedades deben hacer lo que se llama la inteligencia estratégica empresarial. Y la inteligencia estratégica empresarial significa que se debe incluir, entre otras actividades, documentos y datos relacionados con la prevención y detección de riesgos. Digamos que vivimos en un mundo hoy donde prevalece permanentemente el riesgo y la incertidumbre. Estas son dos variables importantes que hoy rigen el mundo y que nos preocupan a todos en las organizaciones. Y riesgos relacionados, hay muchos riesgos, ya lo decía Sandra, riesgos de seguridad y salud en el trabajo, bueno, en fin. Y estos riesgos de los que yo les voy a hablar son los riesgos asociados al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo, a la corrupción, al soborno. Y hay riesgos de tipo legal, o sea, cuando podemos nosotros ser sancionados. En algunos países las entidades de supervisión, vigilancia, control, que se llaman superintendencias o cualquier entidad del gobierno que nos pueda imponer una multa o una sanción administrativa, económica, en fin, por el incumplimiento con las normas. Riesgos de tipo reputacional, con quién nos estamos vinculando, riesgos de contagio, quién es el cliente de mi cliente, riesgos asociados a la corrupción, y la corrupción, digamos, no es la corrupción es un concepto, ¿sí?, que lo conforman muchos delitos, ¿okay? En Colombia la corrupción está conformada por 34 delitos contra la administración pública, ¿ya? Riesgos de tipo social también, con quién nos estamos vinculando, con quién compartimos, riesgos operacionales, si dentro de nuestra operación permanente, diaria, tenemos unos sistemas para prevenir este tipo de riesgos, o unos programas para trabajar lo que es la transparencia y la ética en las empresas, riesgo de seguridad, bueno, en fin. Me puedo quedar aquí otro rato hablando de muchos más riesgos, y todo esto con respecto a los vínculos que establecemos en los negocios y las inversiones de las empresas, es decir, con quién nos vinculamos, con quién nos estamos, quiénes son nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros accionistas, los socios, asociados, etcétera. Todos estos son los factores generadores de riesgo en una organización. Puntualmente, ¿qué es el riesgo de lavado de activos o de financiación del terrorismo? Y dice la diapositiva puntualmente, y soy muy literal porque en estos temas hay que hacerlo así, dice: es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una persona natural o jurídica, es decir, alguno de ustedes o una organización, por la propensión que se tenga de ser utilizados de manera directa o a través de sus operaciones como un instrumento, un vehículo para lavado de dinero o para canalizar recursos para realizar actos terroristas, o cuando se pretende hacer el ocultamiento de activos que provienen de dichas actividades. Aquí vale la pena recordar en esencia qué es el lavado de dinero, o qué es el lavado de activos, o qué son las operaciones con recursos de procedencia ilícita, ORPI, como llaman en México. Entonces, es, comillas, darle apariencia de legalidad a unos bienes o unos recursos obtenidos de manera ilícita.
¿okay? Darle apariencia de legalidad a unos recursos o bienes que provienen de actividades ilegales o ilícitas. Entonces, todo lo ilícito o todo lo ilegal se le podrá dar apariencia, se podrá hacer una inversión, comprar bienes, etcétera, pero nunca podrá ser legal. En algún momento se irá a identificar que su procedencia es ilegal y tendrá las consecuencias que las leyes de cada país tengan. ¿Qué es la corrupción? La corrupción son conductas encaminadas a que una organización, una empresa, se beneficie o busque un beneficio o interés, o sea usada como medio en la comisión de delitos contra la administración pública o el patrimonio público en la comisión de conductas de soborno transnacional. En el tema de soborno transnacional, digamos que conocemos, si tenemos recordación del caso de Odebrecht, que logró hacer temas de corrupción, desarrollar corrupción en los estados, en los países, en los estados, en las municipalidades o en los departamentos. Y eso fue básicamente con el sector público, pero corrupción también hay en el sector privado. Digamos que algo mucho más práctico es cuando una persona abusa del poder que le ha otorgado una empresa como empleado a cambio de cualquier beneficio. Hoy incluso no está bien visto recibir regalos muy suntuosos, regalos que llamen la atención, significa compromisos, o recibir beneficios indebidos, que digamos nuestra cultura latina es muy dada a eso. Sí, yo soy una empresa transportadora y le transporto a ustedes sus mercancías, sus productos al puerto, etcétera. Y por el hecho de otorgarme esa concesión de que yo le transporte y usted me va a pagar por eso, pues como usted me seleccionó, señor, maneja el área de compras o de logística o el área que corresponda, pues voy a tener con usted un detalle y le voy a dar un dinero o una invitación o bueno, en fin. Conflictos de interés cuando también se generan vínculos con empresas porque se tiene algún interés en particular, o es de algún amigo, o es de algún familiar, o hay algo de por medio que incida en el poder de decisión. Y tráfico de influencias que es más o menos similar a la anterior. ¿Cuáles son los riesgos asociados al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo, a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, a la corrupción y el soborno transnacional? El riesgo reputacional es muy importante. El riesgo que corremos con el prestigio de nuestra marca, nuestro buen nombre, los años que se llevan en el mercado, el posicionamiento de la marca. Digamos que la pérdida de la reputación yo creo que es lo peor que le puede pasar a una organización, y eso se da a través de una noticia en un medio de comunicación. Así como se ha construido una marca en 60, 70, 30, 20 años, en un minuto se puede perder esa reputación. Y eso se cuida cuando nosotros tenemos sistemas adecuados que nos permitan identificar y establecer con quién vamos a hacer, establecer esos vínculos o esas relaciones de cualquier tipo. Riesgo legal, como les dije en un principio, cuando podemos sufrir algún tipo de sanción por incumplimiento de nuestros deberes o de las normas, de las leyes, de los reglamentos, de las exigencias que tenemos en cada país. Ese riesgo legal incluso puede llegar a ser no solamente de una sanción económica, etcétera, administrativa, sino también un riesgo legal de tipo penal, estar vinculados a un proceso penal legal. O sea, eso ya estamos hablando de extremos. El riesgo operativo, que dentro de nuestra operación
no tengamos sistemas o herramientas, elementos suficientes para prevenir los riesgos. Claro, obviamente lo primero que debemos tener claro son cuáles son nuestros riesgos, cuáles son las causas que están generando estos riesgos y qué controles vamos a establecer para prevenir o mitigar el riesgo. Quiero que les quede una frase y si quieren pueden anotarla, se las recomiendo. Riesgo cero no existe. Riesgo cero no existe. Todo tiene un riesgo. Entonces, si no tenemos dentro de nuestras organizaciones las herramientas, los software, etcétera, adecuados para prevenir o mitigar o reducir el impacto de los riesgos que hemos identificado, pues estamos en el peor de los mundos cuando no conocemos ni siquiera nuestros riesgos. Para eso hay que establecer una matriz de riesgos. Por último, el riesgo de contagio. ¿Quién es el cliente de mi cliente? ¿Quiénes son los empleados que trabajan conmigo y quién es su familia? ¿Quiénes son nuestros proveedores y quiénes también son los clientes de nuestro proveedor o los proveedores de nuestro proveedor? Porque eso nos puede causar un contagio adicionalmente. Vamos a hablar ahora de lo que son las listas de consulta, ¿sí? Listas de consulta. Son fundamentalmente bases de datos nacionales, o sea, en cada país hay bases de datos, y otras que son a nivel internacional, que recopilan información sobre personas naturales y entidades, personas jurídicas, involucradas en actividades que pueden generar sospecha o que están en investigaciones o procesos o condenas por delitos asociados a estos riesgos que venimos hablando. Y pues estas listas de consultas se utilizan como herramientas de verificación y validación en procesos de debida diligencia para prevenir todo lo que hemos hablado anteriormente y salvaguardar nuestras relaciones comerciales. ¿Qué es una contraparte? Todos tenemos contrapartes. Nuestras contrapartes son nuestros empleados, los accionistas, socios o asociados, los proveedores, los clientes y unos terceros que pueden ser, por ejemplo, entidades del Estado, entidades municipales, etcétera. Y la debida diligencia, ¿qué es? Estos conceptos son importantes tenerlos claros. Es un proceso mediante el cual las empresas o las organizaciones como ustedes adoptan medidas para el conocimiento de cualquiera de sus contrapartes, en un negocio, en una operación o sus productos o el volumen de transacciones que hagan. Entonces, en las listas de consulta tenemos dos tipos de listas, las listas vinculantes y las listas restrictivas, ¿ok? Estas listas son bases de datos que se pueden consultar y se realizan a través de plataformas específicas que cruzan datos con las diferentes listas y se pueden hacer consultas en bloque, individuales, etc. Yo personalmente en Colombia recomiendo la plataforma que se llama Informa Colombia, ¿ok? Ese es mi proveedor de listas de consulta y el de todos mis clientes y el de muchísimos clientes en Colombia, o sea, de personas jurídicas que tienen una plataforma para hacer el checklist o el chequeo en las listas. Hay listas vinculantes, que son esas listas obligatorias, como les comentaba, y sus resultados son de obligatorio cumplimiento, mientras una lista restrictiva incluye un espectro muy amplio de listas de verificación. Por ejemplo, quiénes son los PEPs, las personas expuestas pública o políticamente. Hay listas de cautela, hay listas propias que pueden hacer las entidades, en fin.
que pueden ser consultadas de manera obligatoria o no, dependiendo de las regulaciones de cada país. Pero, digamos, todas estas listas restrictivas son listas públicas. Lo que sucede con las plataformas de consulta, como Informa, es que agrupan a todas esas listas públicas que existen, información de medios de comunicación, de incidentes judiciales, etcétera, y al ingresar nosotros, incluir el nombre de una persona natural o jurídica, o sea, una sociedad, el número de identificación tributaria o su ID, su identificación como persona natural, pues nos va a arrojar qué hay en todas esas 300 o más listas que existen públicas, mucho más en el mundo. ¿Cuál es la importancia y el uso de las listas de consulta? La prevención de riesgos, o sea, lo que trabajamos es, como lo dijo Sandra en algún momento, la prevención y ayuda a las empresas a evitar involucrarse en actividades ilícitas. El cumplimiento normativo existen en toda América Latina, los países tienen que cumplir con la normatividad para las regulaciones de la prevención del lavado de dinero, la corrupción, etcétera. Para hacer debida diligencia de conocimiento, son herramientas fundamentales en los procesos de conocimiento de esos terceros con los que vamos a interactuar y fundamentalmente también para protección del riesgo reputacional. Su uso protege la imagen, la marca de una organización de posibles vínculos con actividades ilícitas. Ejemplos de listas vinculantes, pues, definidas como listas de obligatoria consulta, ¿ok? Y eso es para la gestión de los riesgos que hemos venido hablando. Sus resultados son vinculantes, es decir, son obligatorios, son listas de obligatoria verificación por parte de todo el mundo, no digamos de un país como México, Perú, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Argentina, no. Es de todos los países y jurisdicciones del mundo deben verificar esas listas. Un ejemplo de esas listas vinculantes es la lista que expide el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se relacionan las personas naturales o las organizaciones que han sido designadas como terroristas a nivel global, ¿sí? Todos los países somos miembros de las Naciones Unidas y por eso, por esa razón, es una lista que nos vincula, que es obligatoria. Hay listas restrictivas y su definición, pues son bases de datos, como les digo, de personas y entidades o empresas o sociedades que pueden presentar actividades sospechosas, inusuales o que están en investigación o que han tenido condenas en el pasado o noticias de prensa en temas de corrupción, etcétera, delitos relacionados con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. La característica es que es una lista restrictiva y la podemos utilizar sí o no, si queremos o no, pero es mejor hacer uso de todas las listas para poder tener suficiente ilustración y conocimiento acerca de ese tercero con el cual queremos establecer un vínculo. Incluyen listas como las de las personas expuestas pública o políticamente, listas de cautela, listas que son permitidas, listas propias de cada empresa, como lo dije antes. Tenemos como ejemplo la famosa lista OFAC o la lista Clinton, que fue expedida por el presidente Bill Clinton en octubre de 1995, es decir, hace 30 años, y básicamente era para designar a narcotraficantes y a organizaciones que se dedicaran al narcotráfico. Pero hoy, por ejemplo, no solamente en la lista OFAC hay narcotraficantes o personas vinculadas con el narcotráfico, hay incluso países, regiones de países, empresas que
que están dedicadas a actividades ilícitas que no es narcotráfico, sino que las quieren incluir ahí. Es decir, han ampliado ese espectro. Se encuentran organizaciones terroristas, en general, personas, en fin. Otras listas restrictivas, está la lista de la Unión Europea de Terrorismo, Interpol, la DEA, el FBI, entre otras muchas más, las listas que cada país pueda tener y tener de manera pública. Esta es la forma como se presenta la lista vinculante de las Naciones Unidas, donde se consolida se busca aquí por personas naturales o entidades y grupos. Hay dos formas de hacer la búsqueda. Entonces, incluimos un nombre y lo hacemos, pero pues lo que les digo, podemos hacerlo de manera individual y consultar 300 listas públicas y nos podemos demorar 3 días, no sé cuánto, cuando una plataforma para consulta de listas lo hace en segundos. La lista OFAC, o la lista esta de designados narcotraficantes, en esencia que fue así el espíritu con el que se creó esta lista en el gobierno Clinton, por eso también se le dice la lista Clinton. Se puede hacer una consulta de manera individual o también va a salir como lista restrictiva en todas las bases de datos de las listas que tienen las plataformas. ¿Por qué es importante realizar una debida diligencia de conocimiento? Primero hay que conocer con quién nos estamos relacionando, con quién tenemos un vínculo. Eso es como cuando nosotros vamos a tener una pareja. En el caso mío, como ejemplo, yo soy un hombre casado, conocí a la que me pareció una mujer bonita, interesante, pero me interesaba hacerle inteligencia de una manera normal como lo hacemos todos los seres humanos, hombres, mujeres, lo que sea. Y me interesó saber dónde vivía, cuántos años tenía, si tenía su papá, su mamá, sus hermanos, qué hacía el papá, qué hacían los hermanos, las hermanas, en fin, eso es un tema inherente y nosotros necesitamos saber con quién vamos a casarnos, con quién vamos a comprometernos, con quién vamos a establecer un vínculo. Entonces la debida diligencia es inherente a una condición humana, pero también tiene que ser inherente a las organizaciones y a las sociedades donde cada uno de ustedes trabaja. Y como personas naturales lo hacemos de manera inadvertida. Al pasar una calle estamos mirando para un lado y para otro, eso ya es un control para que no nos vayamos a sufrir el riesgo de que nos atropellen. Entonces conocemos muy bien con quién nos relacionamos. Segundo, también es clave para identificar potenciales personas que estén vinculadas con todos estos delitos en esas listas de consulta. Podemos tomar también decisiones suficientemente informados, aunque no solamente, digamos, para tomar una decisión debemos analizar lo que dicen las bases de datos. De pronto pueda que no. Normalmente no sale ningún registro en las bases de datos de una persona natural o una persona jurídica. Pero hay otras formas también de hacer esa debida diligencia, hay fuentes abiertas de información, etcétera. Pero sí son un insumo fundamental, importante para tomar decisiones informados y que en últimas nos va a hacer un soporte junto con la documentación que se solicite a esa contraparte para que en algún momento las autoridades, si esas personas naturales o jurídicas resultaron después de 3, 6 meses, un año de establecer un vínculo, involucradas en un delito y vienen a nosotros y nos dicen usted es socio de este delincuente o esta empresa, es proveedora suya, usted tiene vínculos con ellos. ¿Usted sabía de eso? ¿Usted es cómplice? Y no, de ninguna manera. Yo hice debidamente lo que estuvo a mi alcance, eso se llama la debida diligencia de conocimiento, y tengo aquí todos los soportes. Yo le solicité un formato
una información, esa información hice consultas, le solicité un registro público o lo que llamamos en Colombia el certificado de constitución y gerencia, quiénes son sus directivos, sus socios, sus revisores fiscales, etcétera, y todo eso lo vamos a revisar. Eventualmente, eso nos servirá como un eximente de responsabilidad. No estamos exentos de que una persona natural o jurídica que verifiquemos hoy, en 3 meses esté vinculada con un delito. Pero si tenemos los soportes adecuados de que hemos hecho esa gestión, pues eso nos va a servir a nosotros para eximirnos de riesgos de tipo legal, ilegal, penal incluso. Reducimos el costo de hacer negocios, ¿ok? Porque evitamos situaciones que nos vayan a generar un riesgo que se materialice. Representa una ventaja competitiva, definitivamente tener herramientas que nos permitan tener software, tener aplicaciones, tener listas de consulta, en fin, todo eso nos va a permitir a nosotros mitigar el riesgo, o sea, el impacto de un riesgo. O sea, es una ventaja competitiva. Y nos evita impactos reputacionales. Nuestro buen nombre. Estoy ya, creo que suficientemente, estamos ilustrados sobre el tema de la reputación, que es uno de los riesgos que más preocupa a los empresarios y a los ejecutivos actualmente. Debemos conocer todas nuestras contrapartes de los colaboradores, se hacen estudios de seguridad, visitas domiciliarias, se consultan antecedentes, se hace checklist, entrevistas, de todo, porque necesitamos saber con quién estamos trabajando, con quién compartimos los espacios. De nuestros clientes, conocer el origen de sus recursos, por eso necesitamos también conocer quiénes son los beneficiarios finales de una sociedad. Necesitamos verificar la identidad de cada uno de sus clientes, verificar los datos de contacto, de su actividad económica, conocerlos suficientemente y tener soportada esas consultas y esos documentos. Igual con los proveedores, toca validar si los productos provienen o no de actividades legales. ¿Okay? Nosotros vivimos en una jurisdicción de riesgo. Por ejemplo, Colombia es un país de riesgo, México, Guatemala, en general. Nosotros estamos en una jurisdicción, América Latina, de mucho riesgo y riesgo asociado a este tipo de delitos. En fin, sobre las personas expuestas políticamente, pues se hace una ley de diligencia de conocimiento intensificada o ampliada, que quiere decir que tenemos la obligación de mirar su círculo familiar, su esposa, sus hijos, sus padres, hermanos, etcétera, porque pues son personajes que nos pueden generar temas de corrupción. Se emite un concepto por parte del oficial de cumplimiento para autorizar la vinculación de esa persona expuesta políticamente. Bueno, bien, perfecto. Nuestra plataforma es una plataforma tipo SaaS, es decir, desde cualquier navegador con acceso a Internet, a través de usuarios y contraseñas, vamos a poder acceder a nuestra plataforma principal y de esta manera pues vamos a tener la posibilidad a través de módulos de poder gestionar cualquier necesidad de los sistemas de gestión. En este caso vamos a enfocarnos sobre todo en los temas antisobornos basados en la ISO 37001. Por algunas preguntas que veo aquí en el chat, a lo mejor estamos implementando, estamos tratando de iniciar la implementación de un sistema de gestión antisoborno y hemos tenido como base o vamos a poder tener como base ISO 37001, pero no sabemos por dónde empezar, ¿verdad? No sabemos qué hacer, somos nuevos en el tema, ya Fernando nos dio algunos ítems interesantes para considerar, pero pues por dónde inicio, ¿verdad? En ese sentido, quisiera mostrarles la pantalla de mi celular, ¿vale? Cada vez que yo cambie de pantalla, yo les agradezco con una manito arriba. Si están viendo de manera correcta la pantalla, estoy tratando de mostrarles la pantalla de mi celular. Gracias a Guillermo, Linda, Marisela, Marta, Eduardo, Yamilet, Sixto. Bien, perfecto. Estamos aquí muy atentos y muy activos a la presentación.
Y quisiera comenzar entonces como por esa primera parte, ¿no? Venga, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a implementar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice la norma? No tengo nada o tengo algunas cosas y quiero saber si eso está bien o está mal. Y pensando en esto, si ustedes quieren en este momento descargar la siguiente aplicación, lo van a poder hacer desde cualquier dispositivo buscando la aplicación Cantam Gap Analysis, que es una aplicación completamente gratuita, la aplicación me refiero, para que ustedes precisamente pues puedan hacer un análisis de la información de cómo se encuentra o qué debo hacer para empezar a implementar en este caso una norma tan importante como es ISO 37001. Recuerden el objetivo de la norma, ¿no? Buscar proteger a la organización de posibles casos de soborno o anticorrupción y de esa manera pues garantizar la seguridad dentro de mi organización. La aplicación cuando ustedes les ingresen o la descarguen, les va a pedir una serie de datos para poderles asignar un usuario y contraseña único y poder realizar los diagnósticos, ¿vale? La aplicación utiliza inteligencia artificial para ayudarles en el diagnóstico a descubrir cuáles son los elementos que ustedes deben mejorar dentro de su sistema de gestión antisoborno. Por eso les pide algunos datos como por ejemplo el tamaño de la organización, el sector, su cargo y con ese contexto la inteligencia artificial los va a poder ayudar de una mejor manera. ¿Cómo funciona la aplicación? Una vez ya ingresado con el usuario y contraseña, vamos a ingresar aquí donde dice crear nuevo diagnóstico. Y aquí, como ustedes ven, pues, tenemos diferentes herramientas que permiten evaluar diferentes sistemas de gestión. En este caso nos vamos a enfocar en ISO 37001, ¿vale? Una vez ingresemos a ISO 37001 con la información de la organización, ¿vale? Yo voy a colocar aquí, estos son todos ejemplos que tenemos aquí dispuestos. Vamos a utilizar la organización y vamos a hacer un nuevo diagnóstico, ¿vale? Una vez comencemos el nuevo diagnóstico, lo que va a pasar es que la aplicación va a ir pasando por todos los debes que nos pide la norma, en este caso ISO 37001. Es decir, vamos a tomar cada numeral de la norma y vamos a empezar a hacer un diagnóstico, que precisamente es el objetivo de esta aplicación. Y vamos entonces a ir respondiendo de manera natural cada una de las preguntas. Aquí, por ejemplo, comenzamos con el contexto de la organización. La organización ha determinado las cuestiones externas e internas pertinentes, es básicamente lo que nos dice la norma. Y ustedes de una manera lo más objetiva posible, recuerden que entre más contexto le demos a la inteligencia artificial, pues mejor van a ser los resultados. Ustedes van a indicar en qué estado se encuentran o en qué grado de avance se encuentran actualmente por cada elemento. No, no he hecho nada y apenas voy a iniciar, o he hecho algunas cosas y me encuentro en desarrollo, estoy construyendo las metodologías, los procesos, procedimientos, responsables, ya lo tengo implementado, pero no he gestionado el proceso, no he empezado a hacerlo, o ya lo tengo establecido, pero pues no es la primera vez que lo hago y ahí no he gestionado más allá de haberlo hecho, o ya está supremamente maduro en mi organización y lo tengo optimizado. Estas opciones de respuesta son las que le darán entrada a la inteligencia artificial para sugerirles a ustedes los elementos a trabajar, pero también por cada una de las preguntas ustedes van a tener la posibilidad de introducir o ampliar el contexto de por qué están respondiendo de esa manera. No sé, no tengo aún un proceso definido, por poner un ejemplo, ¿vale? Y de esa manera ustedes les van dando contexto a la inteligencia artificial para que la respuesta sea lo más ajustada posible. Inclusive dentro de cada pregunta, ustedes van a poder introducir evidencias fotográficas o inclusive acceder a la galería de su dispositivo y en la galería pues podemos introducir también documentos como parte de las evidencias que ustedes pueden darle a la aplicación y de esa manera pues vamos pasando por todos los numerales de la norma, ¿no? Aquí pasamos por comprensión de las necesidades expectativas, determinación del alcance del sistema de gestión ante soborno y la aplicación simplemente les va a dar pues les va a pedir, perdón, las respuestas a cada una de las necesidades de la norma. Una vez terminemos el diagnóstico, pues aquí en los diagnósticos que ya vamos a tener, ustedes van a poder hacer tantos como ustedes quieran, es decir, poder hacer un comparativo, por ejemplo, entre un periodo y otro, y las veces que ustedes quieran, pues la plataforma les va a emitir un informe, ¿vale? Un informe bastante completo. Yo voy a abrir aquí uno que ya tenía preparado a manera de ejercicio, ¿vale? Y en ese informe, pues vamos a tener un resumen de toda la información
de las respuestas que asociamos a ese sistema de gestión, ¿vale? Yo voy aquí a girar la pantalla de mi dispositivo para que se vea un poco más grande, ¿vale? Y aquí tenemos el resumen de la información, ¿no? La información de mi organización, cuánto duré haciendo el diagnóstico, la información de mi empresa, de qué país soy, ¿vale? El estado del diagnóstico, información del grado de cumplimiento por cada pilar de la norma de manera matemática para que ustedes sepan cuáles son los pilares que más deficiencia de pronto tengo y más maduros tengo. ¿Vale? Un resumen de todas las respuestas que yo di, pero esto no es lo interesante de la aplicación. Yéndonos al final del ejercicio, aquí están todas las respuestas que aportamos a la aplicación, pues vamos a tener aquí también un análisis gráfico de mapa de calor de la información que respondimos por cada pilar, pero aquí lo interesante del aplicativo es que la inteligencia artificial les va a dar un análisis del estado del resultado de su sistema de gestión, en este caso sobre el sistema de gestión antisoborno sobre ISO 37000. La inteligencia va a ser un resumen del diagnóstico, va a resaltar las mejoras que se deben implementar, pero aquí también vamos a tener un resumen de los elementos que están óptimos, que ya están en desarrollo, que están en inicio. La inteligencia artificial les va a hacer un análisis DAFO, donde va a poder interpretar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Todo esto con base a la información que ustedes suministraron al momento de hacer el diagnóstico. Y de esa manera, pues ya tenemos una entrada principal. Pero no solamente se queda en ese análisis, también nos va a proponer por cada pilar que necesitemos hacer o que tengamos una oportunidad de mejora o una debilidad, vamos a tener un plan de acción propuesto para que pues podamos mejorarlo. Aquí vamos a tener, por ejemplo, me está dando un plan de acción para mejorar el ítem del análisis del contexto. ¿Por qué? Porque muy seguramente en este diagnóstico, unas debilidades, pues no tenemos la comprensión de los requisitos de las partes interesadas y tampoco tenemos pues el análisis del contexto bien establecido, ¿verdad? Entonces, de esa manera, vamos a tener un plan de acción por cada elemento muy detallado de qué debemos implementar. Nos va a dar un plazo recomendado. Esto es una recomendación dependiendo del tamaño de la empresa del sector y el grado de, de madurez que tengamos o de importancia dentro de la planificación, por ejemplo, del sistema de gestión. Y nos va a sugerir un responsable. Aquí, si bien la aplicación no conoce todo el contexto de su organización, por supuesto no sabe la estructura de jerárquica de su organización ni los cargos existentes, sí que les va a dar un responsable dependiendo del nivel de responsabilidad, pues ustedes van a hacer el símil con su organización y ustedes pues propondrán que ese responsable dentro de su organización sea la persona encargada de gestionarlo. Y de esa manera pues tenemos aquí un informe muy completo, muy detallado de todos los elementos y tenemos un punto de partida, ¿no? ¿Qué debemos hacer a partir del estado actual de mi sistema de gestión? Fíjense que aquí tengo todas las actividades que debo desarrollar, todos los planes de acción determinados y vamos a poder hacer tantos diagnósticos, ya voy en la página 18, ¿no? De planes de acción. Vamos a poder hacer en cualquier momento una comparativa. Este puede ser mi punto de partida. Ya he implementado algunas cosas, vuelvo y hago un diagnóstico e inclusive puedo hacer una comparativa entre cómo me encontraba al inicio y cómo me encontraba al final de los avances que he hecho dentro de mi sistema de gestión. Bien, ya volviendo a la plataforma de nuevo, recuerden que aquí ingresamos ya con usuarios y contraseñas, ya lo que les mostré hace un momento es la aplicación gratuita. Ustedes pueden descargarla en este momento sin ningún costo y utilizar esa aplicación. Ya una vez en la herramienta, pues nosotros somos una herramienta modular, es decir, tenemos un módulo específico para dar alcance a la necesidad del sistema de gestión como les indicaba y vamos a tener un mapa de navegación en donde de manera muy sencilla, nuestra idea es que nuestra plataforma sea lo más sencilla o intuitiva posible. Vamos a simular el nacimiento de un río, donde vamos a tener también las aplicaciones donde nace un sistema o la planificación de un sistema de gestión, como mapa de procesos, análisis del contexto, necesidades, expectativas de partes interesadas. Y así de manera natural vamos haciendo un recorrido por todas las aplicaciones hasta el desenlace de el río y aplicaciones conformes a la mejora continua, como por ejemplo revisión por la dirección. Bien. Pero también tenemos un menú en la parte superior donde tenemos los numerales de la norma y de esa manera pues podemos acceder rápidamente a cualquier aplicación, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, si yo ingreso a análisis del contexto, pues también vamos a poder acceder a la aplicación correspondiente. Ahora bien, ¿qué hago con el insumo que me dio la aplicación de Gap Analysis? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago ya dentro de la plataforma?
qué elementos considero, ¿vale? Entonces, aquí pensando en eso también, vamos a tener un asistente virtual, un asistente que se llama Cantana, que nos va a funcionar de muchas maneras. Un asistente 24/7. ¿Qué nos va a permitir este asistente? Tener una inteligencia artificial, esto no es un chatbot, es inteligencia artificial, que nos va a servir de muchas maneras. ¿De cómo lo vamos a poder utilizar? Un experto en la norma, por ejemplo, en las normas, normas ISO que queramos consultarle, un experto en la plataforma, es decir, si yo me pierdo dentro de la plataforma, puedo utilizarlo como asistente para que me ubique y me guíe sobre la información. Lo vamos a poder utilizar como un asistente o un consultor de soporte, es decir, tengo alguna novedad y quisiera agendar una cita con un consultor o me va a guiar por los pasos si no puedo hacer algo, pero también nos va a dar datos reales de la información que se encuentra en la plataforma. Entonces tenemos muchas oportunidades, es un asistente 24/7 y aquí, por ejemplo, con la información del diagnóstico, por ejemplo, ¿qué riesgo puedo utilizarlo para hacerle consultas de la norma? Entonces, por ejemplo, ¿qué riesgos puedo tener? ¿Qué riesgos de soborno, no? Porque este centro tiene muchas normas de soborno. Puedo tener, por ejemplo, en una empresa, entre más contexto le demos mejor, ¿no? Una empresa de logística, por ejemplo, de productos farmacéuticos. Supongamos que soy una empresa de ese tipo, ¿vale? Farmacéuticos. Y de esa manera vamos a poder, en este caso lo estoy utilizando como un posible asesor, un posible experto de ISO 37001, ¿vale? Entonces aquí la inteligencia artificial pues va a ir trabajando, obviamente le he dado una pregunta muy genérica, ¿vale? Una pregunta muy genérica, ¿vale? Pero entre más contexto le demos a la conversación, al igual que cualquier inteligencia artificial, pues vamos a poder tener un mejor resultado. Aquí dice, por ejemplo, en una empresa logística de productos farmacéuticos, los riesgos de soborno pueden presentarse en varios ámbitos, tales como gestión de proveedores, pagos o incentivos para favorecer ciertos proveedores y en la ejecución de contratos. Aquí me puede dar una guía, ¿no? Aduanas y entidades regulatorias, transporte y distribución, almacenamiento, sobornos para manipular inventarios o incluir pérdidas, por ejemplo. Entonces aquí me da una serie de riesgos que yo podría ser mucho más específico, ¿no? Hablarle un poco de mi organización, cuáles son mis procesos, qué avances tengo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, puedo decirle qué políticas debo o puedo implementar para evitar estos riesgos, por ejemplo, o qué controles, ¿vale? ¿Qué controles puedo implementar? Entonces yo aquí puedo utilizar nuestra inteligencia artificial para hacer una guía en todo momento de lo que yo necesite bajo el contexto de lo que estamos utilizando, ¿no? Que es una herramienta para poder gestionar los diferentes sistemas de gestión de mi organización, ¿vale? Y aquí podríamos quedarnos conversando con Candara mayor cantidad de tiempo, ¿no? Y vamos a ir mirando cómo Cantan Software me va ayudando, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo tener una política antisoborno, un código de ética y conducta que incluye elementos sobre integridad y regalos, una política de regalos y hospitalidad, una política de relación de proveedores y contratistas, y me va explicando qué elementos considero, ¿vale? ¿Qué elementos tengo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, ¿cómo hago el análisis de, aquí ya lo dejé hablar completamente del tema, ¿no? ¿Cómo hago el análisis del contexto en la plataforma? Ya lo estoy utilizando como un asistente de la plataforma, es decir, ubíqueme y dígame en la plataforma cómo empiezo a hacer el análisis del contexto para poder empezar a hacer con base a la información que tenemos inicialmente diagnosticada a través de nuestro Kantan Gap análisis, ¿no? Ya tengo unas sugerencias de planes de acción que era hacer el análisis de contexto, venga, ¿cómo lo hago? Entonces él me va guiando, ¿no? Él me va guiando sobre toda la plataforma y me va diciendo, ingresa al módulo de gestión de riesgos, análisis de contexto, registra los factores internos, ¿vale? Define y documenta las partes interesadas y él me va guiando, ¿no? Le he dado preguntas o conversaciones muy genéricas, ¿no? Para que tengamos una respuesta mucho más rápida. Pero aquí, por ejemplo, ya como datos estadísticos, ¿cuántas no conformidades, por ejemplo, cuántas no conformidades tengo en el año 2025? Quisiera mostrarle todas las posibles opciones que tenemos. Entonces aquí lo que estoy utilizando nuestra inteligencia artificial es ir a leer las no conformidades de nuestra aplicación de no conformidades y hacer un resumen de cuántas no conformidades tengo en el año actual para poder tener datos estadísticos, ¿no? Entonces aquí me dice, tengo una del 26 de marzo, dos del 26 de marzo, una del 1 de julio, una del 20 de julio. Entonces aquí le puedo decir, dame una tabla, por ejemplo, dame una tabla
con los datos por mes y por fuente, por ejemplo. Quiero ver un análisis por fuente. Entonces, en todo momento, yo puedo utilizar mi inteligencia artificial para lo que yo necesite, una guía muy amplia para que ustedes utilicen nuestra inteligencia y puedan tener la información. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, me dice, hay dos en marzo, la fuente es otra fuente, en abril no se definió la fuente, no tengo no conformidades, hay otra en julio con una fuente en otra, y aquí yo puedo seguir utilizando nuestra herramienta para lo que yo necesite, ¿vale? Para lo que yo necesite. Bien, perfecto. Ya vamos a dejar de un lado nuestra inteligencia artificial y vamos a ir directamente pues a las aplicaciones en coherencia con la charla que nos está brindando muy amablemente Fernando, ¿no? Venga, miramos cómo la plataforma me permite hacer diferentes cuestiones para empezar a implementar mi sistema de gestión antisoborno. Quisiera empezar con, por supuesto tengo muchas aplicaciones, ¿vale? Vamos a enfocarnos únicamente en las aplicaciones de la temática del día de hoy y quiero enfocarme inicialmente a una aplicación o a las mejoras que tenemos disponibles dentro de las aplicaciones porque hoy tenemos varias sorpresas y varias mejoras dentro de nuestro sistema, dentro de nuestras aplicaciones en el software y una aplicación que me va a permitir inicialmente poder hacer mi análisis del contexto, tenemos algo muy interesante. Lo que estamos viendo en pantalla son diferentes registros de análisis de contexto que por supuesto pues ya están creados en esta demostración, pero corresponden a una gestión de un análisis de contexto realizado. Aquí la plataforma es muy sencilla. ¿Cómo inicio un análisis del contexto? Simplemente la persona inicia el proceso y a través de etapas, pues vamos avanzando en las etapas correspondientes, ¿vale? Es muy intuitiva, es muy sencilla. Entonces, la primera etapa frente al análisis del contexto es tener la posibilidad, por ejemplo, estoy ingresando a este que ya está preparado, es poder, la persona responsable va a poder hacer una convocatoria, citar por correo electrónico a las personas que tengamos que citar para poder hacer pues el análisis del contexto, ¿verdad? Venga, señor gerente, señor oficial del cumplimiento, para el día de hoy tenemos programado, o para el día de mañana mejor tenemos programado hacer el análisis de contexto, por favor venga y reúnase conmigo. Es una primera etapa. Ya en materia, en la segunda etapa, recuerden que esto va a ir avanzando de manera natural, vamos a tener la posibilidad de hacer un análisis del contexto a través de un campo muy sencillo, un campo de evaluación, que les permitirá a ustedes hacer un análisis del macroentorno a través de una metodología de PESTEL, donde ustedes van a poder analizar los aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales de su sistema de gestión de los elementos que puedan llegar a afectar el sistema de gestión ante soborno. Por ejemplo, los aspectos económicos pueden llegar a ser muy relevantes. Y a través del análisis del microentorno, vamos a poder hacer, a través de una metodología de las 5 fuerzas de Porter, poder hacer un análisis de, por ejemplo, qué tanto poder de negociación tenemos para influenciar a nuestros clientes, ¿vale? O a nuestros proveedores para que adopten las políticas antisoborno que tenemos nosotros, por ejemplo, establecidas. Esto a manera de buenas prácticas, ¿no? ¿Vale? Pero recuerden que tenemos Cantana, ¿no? Oiga, yo no sé cómo se hace la metodología de Pestel, pues vamos a poder utilizar Cantana para que nos haga esa explicación, ¿verdad? Y dentro de las mejoras que tenemos para hoy, esto es completamente nuevo, esto no lo hemos visto en ningún evento anterior de Cantan. Ahora nos vamos a apoyar, perdón, con inteligencia artificial para poder que la inteligencia artificial me ayude a hacer un análisis del contexto previo, ¿no? Es decir, yo puedo tenerlo como entrada, simplemente le voy a dar clic aquí para que haga un análisis del contexto y lo que está haciendo nuestra inteligencia artificial es con base a la información que ustedes han suministrado, por ejemplo, esta evaluación, cuáles son los elementos más adecuados, la información de la organización, pues él va a hacer aquí un análisis, aquí todavía no ha terminado, esto ya estaba preparado, pero por ejemplo me va a decir, mira, para el análisis de Pestel, considere los aspectos políticos, los precios en la competencia, que afecten la competitividad y margen de ganancia, y todos estos elementos, a través de la inteligencia artificial y la información que ustedes suministren en la plataforma, pues van a tener, aquí ya terminó, van a poder tener también las 5 fuerzas de Porter y va a poder hacer un análisis de la información que ustedes introdujeron en la plataforma a partir de la evaluación que ustedes desarrollaron. Y aquí, por ejemplo, les va a proponer un análisis FODA, ¿vale? Les va a decir cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, por ejemplo, y vamos a poder también tener una información de los riesgos y oportunidades, por ejemplo, que vamos a poder tener definido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, elevada rotación de personal puede afectar la estabilidad operativa. Bueno, esto podría llegar a considerar que la rotación del personal, por ejemplo, puede llegar a aumentar el riesgo de soborno, ¿no? Entre más personas roten, pues más riesgo me expongo, ¿no? Aquí vamos a tener también la posibilidad de tener diferentes
clasificaciones de los riesgos y oportunidades, diferentes opciones de objetivos estratégicos y aquí con base a esa información que ustedes van a tener disponible con inteligencia artificial, pues ustedes van a complementar su análisis DOFA frente a las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del sistema de gestión de soborno. ¿Qué vamos a tener de manera natural en la plataforma? Pues derivado del análisis del contexto que hemos hecho en esta segunda etapa, vamos a tener la posibilidad, por supuesto, de identificar cuáles son los riesgos y oportunidades derivado de este análisis de contexto. De igual manera, vamos a poder identificar cualquier riesgo desde cualquier aplicación. Eso nos permitirá hacer de una manera muy natural, pues poder hacer el objetivo de cada elemento. En este caso, derivado del análisis del contexto, pues vamos a tener la posibilidad de con base a la calificación de el contexto de la organización y cuáles son los elementos más relevantes, pues vamos a poder aquí simplemente relacionar o crear los riesgos que tenemos identificados a partir de esta identificación de riesgos. A partir de un formulario, identificamos los riesgos. Por ejemplo, esto es identificado el análisis del contexto. Aquí podríamos tener un riesgo con base al ejercicio, por ejemplo, tenemos un riesgo de posibles eh, sobornos en el proceso logístico, ¿no? Como siendo por, por logístico, em, no sé, por el proceso de compras, por ejemplo, o de compras o de análisis de proveedores, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder identificar todos los posibles riesgos, y que posiblemente es un riesgo de corrupción y soborno, ¿vale? Vamos a poder identificar qué factor de riesgo es, si es contraparte, jurisdicción, productos, aquí por la actividad económica, por ejemplo, qué clasificación tenemos, si es un riesgo de corrupción o de financiación del terrorismo, de fraude, lavado de activos, proliferación de armas de destrucción masiva, y de esa manera vamos identificando los riesgos, en este caso, derivados del análisis del contexto, pero pueden provenir de cualquier fuente. A medida que vayamos identificando los riesgos, vamos a tener un inventario de riesgos dentro de la plataforma, es decir, vamos a ir alimentando la plataforma para que tengamos la posibilidad de tener pues todos los riesgos en un solo sitio. ¿Para qué? Para posteriormente poder hacer una evaluación. Yo aquí voy a hacer la creación de un riesgo a manera de ejercicio. Entonces aquí, por ejemplo, tengo las causas, ¿vale? Entonces las causas podrían ser eh, negociación directa con los proveedores a manera de ejercicio, ¿vale? Con los proveedores, y ahí vamos creando las causas, ¿vale? Y también las consecuencias, ¿no? Aquí vamos a poder crear las consecuencias y tener un inventario también de las consecuencias, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aumento de riesgo de soborno, corrupción de transacciones gubernamentales, bueno, este no afecta, aumento del riesgo de soborno, daño a la reputación global, y de esa manera vamos a ir creando todos los riesgos de mi organización, de mi sistema de gestión. Recuerde que este es uno de los elementos de punto de partida, ¿no? Es un elemento que les va a permitir a ustedes, pues, definir cuáles son los riesgos de su organización, riesgos de soborno, por supuesto, y vamos a poder ir haciendo un análisis posterior a este análisis de contexto para evaluar cuáles son los posibles riesgos que tenemos definidos. De igual manera, vamos a poder también tener la posibilidad de hacer la evaluación de necesidades expectativas de partes interesadas, que de igual manera, utilizando inteligencia artificial, pues vamos a tener también la posibilidad, ¿vale? De hacer ese análisis, identificar las necesidades expectativas, hacer una evaluación de cuáles son las necesidades que necesitamos dar respuesta para cumplir esas necesidades expectativas de las partes interesadas, e de igual manera vamos a poder identificar los riesgos y oportunidades. ¿Todo esto para qué? Para que a través de una aplicación de gestión de riesgos, estoy haciendo como un recorrido por la planificación inicial de un sistema de gestión de ISO 37001, vamos a poder hacer a partir de una metodología de análisis de riesgos que tenemos definida aquí, pues precisamente ese análisis, ¿vale? Lo que estamos viendo en pantalla a manera de ejemplo son dos matrices de riesgos ya creadas aquí, por supuesto, y ustedes van a poder crear tantas como ustedes requieran. Cada una de las matrices, cuando ustedes la creen en la plataforma, pues pasará por diferentes procesos. Un estado de elaboración, posteriormente alguien la revisa cuando ya esté lista, esa persona la rechaza o la prueba hasta que finalmente salga vigente. Y sobre la matriz vigente van a poder generar versiones para poder hacer actualizaciones del análisis de riesgos cada vez que se presente la necesidad, cuando exista un nuevo riesgo de soborno, cuando exista un evento de riesgos presentado, cuando exista una materialización de un soborno o de un evento de corrupción. Ustedes van a poder hacer la actualización en cualquier momento, ¿vale? Yo voy a utilizar esta manera de ejercicio que ya está
previamente diligenciada, ¿no? Entonces, a través de etapas, aquí vemos las etapas del proceso, vamos a ir identificando lo que nos va diciendo la matriz de una manera muy natural, muy intuitiva. Vamos a ir añadiendo, por ejemplo, primero vamos a añadir los procesos de la organización. Aquí van a aparecer los procesos de organización, a los que posteriormente de cada proceso vamos a identificar cuáles son los riesgos de desoborno, ¿vale? Y aquí vamos entonces a añadir a identificar cada uno de los riesgos asociados a cada proceso. Entonces, por ejemplo, lo que vimos hace un momento, ¿no? La descripción del riesgo, qué factor de riesgo es, qué tipo de riesgo es, el estado del riesgo, las causas. Es decir, yo puedo hacer una identificación del riesgo directamente en el análisis de una evaluación de riesgos. Pero recuerden que hemos tenido inventariados o ya hemos venido creando todos los riesgos en diferentes aplicaciones y aquí si el riesgo ya existe o ha sido identificado previamente en alguna otra aplicación, como fue el análisis del contexto, pues vamos a poder seleccionar, buscar de ese inventario de riesgos cuáles son los riesgos asociados a este proceso. Entonces, por ejemplo, el riesgo de que se envíe información comprometida para favorecer compras, es un riesgo de corrupción y soborno. Las causas son que el usuario favorece al cliente, el cual recibe algún beneficio. Las consecuencias pueden ser pérdida de oportunidades comerciales. Recuerden que toda esta información se ha venido alimentando de las otras aplicaciones y vamos a tener un solo inventario de análisis de riesgos. De igual manera serían las oportunidades, ¿verdad? Poder hacer una identificación de un análisis de las oportunidades. Una vez identifiquemos cada uno de los riesgos asociados a cada proceso, aquí a manera de ejercicio están asociados dos riesgos al proceso de calidad y mejora, pero de igual manera asociaríamos los riesgos de los otros procesos. Vamos a pasar directamente a la valoración del riesgo inherente, es decir, por cada uno de los riesgos identificados en cada proceso, a través de una metodología de combinación de la probabilidad de que ese riesgo se materialice. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el riesgo de que se reenvíe información comprometida para favorecer compras, pues vamos a tener una serie de consecuencias y si ese riesgo se materializa, pues, perdón, si ese riesgo se llegase a intentar materializar, ¿cuál es la probabilidad de que se materialice? Muy poco probable, probable, muy probable. Aquí simplemente nos vamos a dedicar a evaluar ese nivel de riesgo y la plataforma, al igual que el impacto, si ese riesgo se materializa, cuál es el impacto dentro de la organización. Y la plataforma de manera automática va a hacer una calificación con base a la metodología. Oye, Juan, ¿y qué significa probable? ¿Qué significa moderado? ¿Qué significa nivel de riesgo alto? Aquí dentro de la plataforma vamos a poder tener ayudas para el usuario para que en caso de que sea necesario, el usuario clique la ayuda, se habilite una ventana emergente y le explique cualquier elemento que necesite ser explicado a través del mecanismo de explicación que quiera. Imágenes, texto, videos, lo que quiera que se explique dentro de la interpretación de ese nivel de riesgo inherente, ¿verdad? Una vez hagamos esa interpretación del riesgo inherente, vamos a evaluar, perdón, vamos a identificar una serie de controles necesarios pues para evitar que ese riesgo se materialice. Es decir, vamos a desplegar cada uno de los riesgos identificados y vamos a añadir el control o el conjunto de controles necesarios para evitar que ese riesgo se materialice. ¿Qué tipo de control es? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la descripción del control? ¿Qué frecuencia se implementa? ¿Qué mitigación me hace? Si al impacto, probabilidad o a ambos, si está documentado o no, si hay evidencia de ejecución o no, y si está ejecutada, ¿no? Y aquí también, al igual que los riesgos, vamos a tener un inventario de todos los controles necesarios para evitar, pues, la materialización de un riesgo de soborno. Vamos a tener acceso restringido a valores de productos, vamos a hacer procesos de verificación de listas restrictivas, antecedentes para evitar que ese riesgo se materialice. Vamos a hacer de auditoría procesos aduaneros, vamos a hacer una política formal de regalos, lo que me sugería eh, eh, Cantana al inicio, ¿no? Supervisión cruzada de auditorías, revisión por comités éticos, así diferente información que vamos a tener disponible. Bien, una vez asociamos cada uno de los controles para esos riesgos, vamos a valorar la eficacia, es decir, vamos a determinar qué tan eficaces son los controles, pero por supuesto para poder determinarlo, pues tengo que haberlos implementado, ¿no? Vamos a evaluar si ese control es apropiado o no, si tiene una frecuencia de implementación, si está documentado o no. Y a través de esas variables de eficacia del diseño y efectividad del control, la plataforma me va a decir el nivel de fortaleza o de eficacia de cada control. Con base a esa información del conjunto de controles definidos, pues la plataforma va a hacer un análisis automático de cómo se encontraba el riesgo inicialmente y cómo finalizó el riesgo una vez
hicimos la evaluación de eficacia de controles, ¿no? Entonces, digamos que esta es una primera entrada. Aquí vamos a tener diferentes gráficas para poder visualizar y analizar ese elemento. Y de esa manera tenemos una primera entrada para este proceso de implementación del sistema de gestión antisoborno, ¿no? Ahora bien, ¿dónde implemento todas las actividades de control operacional? Pues aquí vienen diferentes aplicaciones que nos van a permitir, por supuesto, poder hacer esa implementación, perdón, hacer esa implementación de los controles. Tengo muchas aplicaciones, novedades para hoy, lanzamiento el día de hoy, y quisiera empezar, por ejemplo, con un elemento que habló Fernando, uno de los elementos que habló Fernando, y es poder tener la posibilidad de tener controles, por ejemplo, para reportar o tener un canal de denuncia, ¿no? Un canal donde me permita, venga, yo estoy observando, tengo unas políticas ya arraigadas dentro de mi organización, tenemos el compromiso ético, todas las personas son conscientes y tenemos un mecanismo para que las personas cuando evidencien un caso de corrupción o de soborno tengan un camino o una guía para poder denunciarlo, ¿vale? Y poder hacer el tratamiento específico de esa denuncia, ¿vale? En ese sentido, yo los invito a todos en este momento que si que desean escanear aquí este código QR en pantalla, podemos hacer un ejercicio de reporte de denuncia. Ustedes aquí con su celular, si en este momento pueden y quieren hacer, por supuesto, un reporte a manera de ejercicio, lo van a poder hacer. De igual manera, la plataforma en la aplicación de ustedes, pues en su momento, cuando adquieran la herramienta, pues va a tener un código único para reporte de denuncias en su organización. Vamos a poder generar un código QR, pero también aquí una URL que podemos pegar en cualquier parte de nuestra página web, por ejemplo, o en nuestra intranet de nuestros empleados, o donde queramos colocarla, ¿vale? Y simplemente la persona que acceda a ese código QR o acceda a esa URL, lo que va a hacer la plataforma es que de manera anónima, ¿vale? Eso es importante mencionarlo, les va a permitir introducir la información de la denuncia, ¿vale? Es decir, aquí le voy a explicar para qué es este proceso. Esto hace parte del proceso de control de los controles operacionales, un canal de denuncias. Todos los campos que ustedes están viendo a continuación son personalizables, es decir, ustedes colocarán la información que corresponda al reporte. Aquí, por ejemplo, me pide los datos y nombre, apellidos opcionales. Si no quiero pedir esos datos, pues no lo diligencio. Un teléfono opcional, un mail opcional, ¿vale? La descripción de la comunicación, por ejemplo, un operario recibió un regalo en la negociación, la fecha aproximada de cuándo ocurrieron los hechos, vamos a suponer que hoy, si afecta a terceros o no dentro de la organización, y si necesitamos adjuntar evidencias o la persona, lo estoy haciendo desde la web, pero recuerden que esto lo puedo hacer desde el celular, yo puedo adjuntar inclusive fotografías, videos de la información que está denunciando y de esa manera pues vamos a poder tener el reporte. ¿Qué va a pasar con el reporte? La plataforma les va a dar al usuario, a la persona que está haciendo el reporte, le va a dar un código único, ¿vale? Para que en cualquier momento con ese código de identificación del reporte, ¿vale? Una vez acceda nuevamente a la URL, ¿vale? Va a poder hacer o una nueva denuncia, ¿vale? O va a poder consultar cómo se encuentra su denuncia, ¿vale? En qué proceso se encuentra, ¿vale? En qué proceso se encuentra. Aquí, por ejemplo, se ingresó la denuncia, tenemos los datos que ingresé, pero simplemente se recibió, no ha habido un tratamiento. ¿Qué está pasando mientras tanto en la plataforma? Pues a través de notificaciones, las personas responsables de gestionar una denuncia, aquí, por ejemplo, voy a filtrar por aquellas denuncias que se han hecho hoy, ¿vale? Y ahí me debería aparecer esa denuncia que acabo de hacer en este momento, ¿vale? Una denuncia de un posible caso de corrupción. Vamos a poder ver, aquí está, un operario recibió un regalo en la negociación, eso proviene de la información del reporte, y aquí a través de notificaciones de correo electrónico, las personas responsables, aquí vamos a suponer que es esta persona, va a ser notificada por correo electrónico que una denuncia fue hecha y empezará pues el tratamiento. ¿Qué estará pasando mientras tanto con la URL? Pues la persona con el código que le dio la URL va a poder ir mirando cómo va el avance del proceso de su denuncia. Ahora, no es obligatorio que la persona vea en qué proceso va su denuncia. Si esto es confidencial o las etapas de la recepción de la denuncia son confidenciales, pues se parametriza o se define que no vea la información desde la URL, simplemente se confirme que hubo una denuncia y ya aquí me llegó el correo, asumiendo que soy Natalia, por supuesto, y aquí simplemente le damos la posibilidad de que la persona desde la URL con su código de identificación vea lo que necesitamos que vea, ¿vale? No es que vaya a ver siempre todo.
¿vale? ¿Cómo funciona el proceso de canal de denuncias aquí en la plataforma? Pues a partir del reporte, voy a utilizar una que ya está aquí creada, por supuesto, una que ya tenemos aquí definida, ¿vale? Una que ya tenemos aquí definida. A partir de ese proceso de reporte, pues vamos a tener la posibilidad de hacer el tratamiento de esa denuncia. Recibimos una denuncia, ¿vale? Entonces aquí hay una ya definida, una ya ejecutada, por supuesto, una ya gestionada. Vimos ahorita la recepción de la denuncia, esta persona va a hacer el tratamiento, va a notificar por correo electrónico a las personas que sean necesarias notificar para el tratamiento y posteriormente vamos a hacer una investigación de la denuncia, ¿vale? Es decir, vamos a tener la posibilidad de que la persona responsable de la recepción de la denuncia pues haga un análisis de lo que ocurrió y aquí viene presente también nuestro análisis de inteligencia artificial. Vamos a darle un clic aquí a la información de inteligencia artificial y lo que está haciendo la inteligencia artificial es tomar toda la información del reporte, inclusive leer las evidencias, fotografías, videos, la descripción de la denuncia, el análisis de recepción de la denuncia y de manera automática, utilizando inteligencia artificial, le va a dar un análisis sugerido, ¿no? Existe un intento de coacción del trabajador, ese es el análisis, ¿vale? Aquí tenemos a través de un diagrama de Chicago, por ejemplo, cuáles son las causas que originaron eso, con la metodología que ustedes quieran, ¿no? Análisis de 5 porqués, me va a proponer inclusive propuestas de plan de acción y controles que me permitan definir qué es lo que debo hacer pues, para evitar que esta denuncia vuelva a materializarse. Y una vez se materialice, perdón, se haga la investigación y el análisis de la denuncia, pues vamos a tener la posibilidad de poder definir los planes de acción, ¿vale? Entonces aquí vamos a poder añadir tareas, donde vamos a poder determinar pues qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, quién lo debe hacer y la plataforma emitirá notificaciones a los responsables y recordatorios para que sean gestionadas. De esa manera me permite tener un primer control, ¿no? Tener la posibilidad de controlarlo, ¿no? También vamos a tener la posibilidad, hablando de otras aplicaciones de control operacional para la gestión de sobornos, ¿vale? Lo que es la debida diligencia, es decir, poder analizar qué tan, a partir de un análisis, por ejemplo, de las consultas de listas restrictivas que nos hablaba Fernando, pues si es conveniente o no contratar a una persona, por ejemplo, porque tengo un posible caso o exposición de soborno ante corrupción, o si debo contratar o no con un proveedor, o inclusive si debo hacer una negociación con un cliente. Vamos a poder tener la posibilidad de evaluar a partir de la debida diligencia, pues si es conveniente o no y si voy a asumir el riesgo o no de hacerlo, ¿vale? Esta debida diligencia que tenemos acá, la aplicación definida, también es posible hacerlo de manera anónima, es decir, a partir de una URL o un código QR, pues tener la posibilidad, perdón, tener la posibilidad de hacer el registro, la solicitud, si quiero hacerlo anónimo. Oiga, yo estoy en un proceso de proveedores y de selección de un proveedor y a mí pues me da como miedito, no sé, contratarlo sin tener claro el proceso, aunque esto debería ser una política bien definida dentro de la organización, que todo proveedor debe pasar por un proceso de análisis de riesgos de soborno. Y aquí podría ser de manera anónima, ¿vale? Al igual que lo hicimos en el proceso de vía diligencia, perdón, de canal de denuncias, vamos a poderlo hacer de manera anónima. Yo voy a utilizar uno ya previamente definido y a partir del reporte vamos a tener la posibilidad de hacer una solicitud, que sería el reporte inicial anónimo si quisiéramos que fuera anónimo, donde vamos a introducir pues qué es lo que necesito evaluar. Y aquí vamos a poder evaluar varios elementos. Personas, por ejemplo, poder evaluar proveedores de un listado de proveedores definido, ¿vale? O que ustedes alimentarán en la plataforma. Actividades o proyectos, por ejemplo, oye, yo voy a hacer un parque industrial, por ejemplo, suponiendo que es un proyecto, o clientes o la información que ustedes quieran evaluar, ¿vale? Aquí como novedades de Cantan Software, próximamente vamos a tener la posibilidad de poder hacer la evaluación y la consulta de listas restrictivas, ¿vale? Y consultas de las listas que nos mencionaba Fernando directamente en la plataforma. Eso nos va a permitir tener un punto de partida sin salirnos de la plataforma y poder a partir de esa identificación, pues poder hacer una revisión de qué tan conveniente es. Venga, esta persona responsable, analice si este proveedor, cliente, persona que estoy analizando, pues por el país al que pertenece, por ejemplo, tiene riesgo de corrupción alto y vamos a poder hacer una evaluación. El sector donde se mueve ese proveedor, por ejemplo, el vínculo con el sector financiero, perdón, con el sector público. Si tiene una interacción con funcionarios públicos, pues mayor riesgo, ¿no? Si ya existen a partir de la lista de restrictivas algunos antecedentes, reputaciones, los controles internos que ustedes definan, por ejemplo, si tiene políticas, canal de denuncias, código de ética,
estadística van a poder hacer un análisis, ¿vale? Y una vez se haga la revisión de la oportunidad, ustedes van a tener la posibilidad, en caso de que acepte esta persona que tendrá la posibilidad, algo muy importante de la plataforma es guardar la trazabilidad de aprobaciones, controles que ustedes hayan definido para llegar a este punto. ¿Quién debe hacer la revisión y aprobación de ese proveedor? En caso de que sea un proveedor. Y en caso de que de esa persona decida continuar con el proceso, aquí vamos a tener la posibilidad de identificar también los posibles riesgos de soborno que vamos a poder tener si nos exponemos a ese proveedor, si es que aplican esos riesgos, ¿verdad? Y si necesitamos acciones para poder determinar y mantener controlado a esa relación. Vamos a tener una evaluación periódica de la parte interesada, vamos a hacer una evaluación periódica de los registros, un análisis periódico de la consulta de la lista, por ejemplo, y de esa manera vamos a poder estar controlados en todo momento, ¿vale? De esa manera entonces tenemos aplicaciones también de ese tipo que nos permiten hacer ese tipo de interacciones. Aquí me voy a quedar corto de tiempo, pero no quisiera dejar de mencionarlo. Tenemos la posibilidad también de poder tener, por ejemplo, un aplicativo para consultas éticas, ¿vale? Un canal de consultas éticas. ¿Esto para qué me sirve? Que también podría ser de manera anónima. Tener la posibilidad de que los miembros de mi organización o las personas de mi organización, si tienen una duda de si están, por ejemplo, em, tienen una duda de que si reciben un regalo, una preventa, o hay un conflicto de interés, por ejemplo, oiga, yo posiblemente no sé, pero puedo estar expuesto sin saber, pues yo hago el reporte y la consulta, puede ser de manera anónima, para saber si a partir de ese registro, si esa condición, por ejemplo, ha llegado a una propuesta técnica de una empresa donde trabaja un familiar de la dirección de la empresa, puede haber un posible conflicto de interés, pues yo le consulto a la persona responsable de mi organización que tiene el conocimiento para que él me indique si estoy expuesto o no y si puedo proceder con esa negociación para que a través de este canal pues podamos hacer la prevención de evitar que por posibles conflictos de interés, por ejemplo, pues pueda llegar a estar involucrado en algún proceso de corrupción o conflicto de interés o soborno, ¿vale? También tenemos la posibilidad de tener una aplicación, y bueno, y aquí es muy importante también mencionar que tenemos la posibilidad de evaluar, ¿vale? De evaluar también, si es necesario, con inteligencia artificial, pues qué tanto nivel de riesgo tenemos, ¿vale? ¿Qué tanto tenemos nivel de riesgo? Aquí también viene partícipe o viene protagonista nuestra inteligencia artificial y aquí simplemente a través de la información de esa consulta, pues la inteligencia artificial puede decirnos, mire, hay un riesgo alto, cuáles son los pasos hay que seguir, qué recomendaciones le damos a ese usuario, como también para que la persona con la responsabilidad de evaluarla, pues tenga elementos adicionales que le permitan tomar una decisión y pasos a seguir en caso de que haya algún conflicto de esa consulta ética. También tenemos la posibilidad de tener un proceso de donaciones o gestión de donaciones y hospitalidad, que aquí me va a poder tener la posibilidad también de poder identificar si, por ejemplo, estoy recibiendo una donación o me están ofreciendo una donación, ¿vale? Pues si eso puede ser autorizado o no, o si estoy incurriendo en un caso de soborno, por ejemplo. Entonces aquí también, de igual manera, vamos a poder tener una solicitud. Un proveedor nos ofrece 200 euros para alcanzar esos servicios en la suscripción, por ejemplo, es lo que yo reporto. Y aquí también el personal de riesgos de la organización pues me va a poder notificar si estoy incurriendo en un canal en posible evento de corrupción, ¿vale? De esa manera también vamos a tener la posibilidad de tener una aplicación de investigación, de gestión de investigaciones, es decir, en caso de que un proceso o una conducta se materializó, pues vamos a poder, por ejemplo, que alguien aceptó un regalo, por ejemplo, se materializó ese conflicto de interés a partir de un reporte, vamos a poder hacer una evaluación e investigación de todo el proceso directamente de la plataforma y aquí vamos a tener la posibilidad también, a partir de inteligencia artificial y las etapas del registro del caso que se presentó, pues tener la posibilidad con la metodología que queramos de tener un análisis de qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las acciones y los controles necesarios. Bien, aquí pues en honor al tiempo, pues tendríamos otras aplicaciones también definidas, como por ejemplo, tener la posibilidad de definir
o programar diferentes controles operacionales, como por ejemplo el control de, no sé, un programa de controles financieros y no financieros para controlar periódicamente, por ejemplo, si derivado de mi análisis de riesgos hay un control de los contratos antes de ejecutarlos, si se están revisando los pagos a proveedores y contratistas, si existe una verificación de transacciones inusuales, todas las actividades que ustedes necesiten como parte de un control. Aquí tenemos un control financiero y no financiero, ¿vale? A ese proceso vamos a poder programar tantas actividades necesitemos programar, ¿vale? Y aquí algo muy interesante que también viene con nuestra plataforma es que vamos a poder complementar esa programación, ¿vale? Aquí yo programo, por ejemplo, la verificación de transacciones inusuales o montos elevados, y de esa manera vamos a poder utilizar a partir de esa programación tener la posibilidad de digitalizar esas listas de verificación. Oye, yo tengo que hacer una verificación de transacciones inusuales en el mes de octubre y la voy a hacer utilizando mi dispositivo móvil. Entonces yo accedo a través de una aplicación móvil que funciona offline, busco la actividad que fue programada, ¿vale? En este caso son los montos inusuales, una verificación de montos inusuales, aquí está. Busco la que está programada para el mes correspondiente, voy a hacer la de octubre que está trazada, inicio y hago la inspección de lo que yo quiera inspeccionar. Esto es un modelo que tenemos aquí, por supuesto, de ejemplo, y vamos a hacer la inspección. Vamos a evaluar los montos involucrados, la naturaleza de la transacción, frecuencia de la transacción, partes involucradas, evidencia de cumplimiento, toda la información que tenemos para inspeccionar. Y de esa manera, pues vamos a poder hacer nuestra inspección. Recuerden que lo que estamos viendo aquí es la parametrización de una lista de chequeo ejemplo, pero ustedes van a poder tener los parámetros que consideren. El monto de la transacción excedo, voy al sitio, al proceso, empiezo a evaluar y empiezo a decir, el monto de la transacción excede un umbral específico, pues no cumplió o no cumplió, ¿vale? Y de esa manera vamos a poder introducir evidencias de tipo texto, ¿vale? O evidencias de tipo fotográfico y vamos a poder introducir también documentos como parte de las evidencias e inclusive notas de voz que me ayuden a hacer la identificación de la desviación en caso tal, ¿vale? Y aquí vamos a poder hacer toda la inspección, inclusive si tenemos la necesidad de recolectar firmas dentro de este proceso de verificación, también vamos a tener la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Y una vez ejecutemos la lista de chequeo, automáticamente esa tarea que teníamos programada va a quedar completada, ¿vale? Va a quedar completada dentro de la plataforma y como parte de la evidencia, pues va a estar la lista de verificación que hemos hecho desde el celular, ¿vale? Y automáticamente aquellos hallazgos que se hayan derivado de esas inspecciones, pues van a ser reportados de manera automática en la plataforma para que a partir de ese reporte, pues se haga el tratamiento correspondiente. Es decir, a partir de una lista de verificación donde un proceso incumplió, pues vamos a tener la posibilidad de gestionarlo. Voy a utilizar aquí una de ejemplo, ¿vale? Una de ejemplo acá que tengo programada. ¿Vale? Y entonces a manera de ejercicio, por ejemplo, a partir del reporte, y esto es automático, es decir, yo hago la lista de verificación, se me reporta un hallazgo a partir de una pregunta incumplida, yo voy a poder hacer el tratamiento, por ejemplo, de una no conformidad y hacer el tratamiento directamente en la plataforma por una desviación que yo haya encontrado dentro de los controles de seguridad, de controles de mi sistema de gestión ante soborno, ¿vale? Pues en honor al tiempo he pasado muy rápidamente, por supuesto, por todas las aplicaciones que tenía pues propuestas. Hay muchas novedades. Inteligencia artificial ya es parte de nuestro diario y la necesitamos para poder hacer las gestiones mucho más rápido. Vamos viendo cómo Cantan Software pues, nos va a ayudar a hacer no solo la planificación de mi sistema de gestión, sino la gestión completa de mi sistema de gestión. ¿Vale? Hasta aquí, Sandra, de pronto lo que yo tenía preparado, si quedo atento de pronto si hay preguntas, dudas, inquietudes y por supuesto poder aclararlas dentro de este espacio.